Buenas tardes. Bien, buenas tardes con todos y bienvenidos a su clase de bases químicas 3. Estamos ya en lo que se conoce la recta final del programa de bases químicas 3. Y ya estando en la última parte, a 2 semanas de tener el examen final, vamos a revisar los conceptos de química analítica y de qué se trata la química analítica y los diferentes métodos que hay. El día de hoy vamos a hacer la introducción de química analítica. A mis espaldas, como siempre, está la pizarra, ¿no? Y ustedes notarán que hay anotado 4 puntos importantes. La muestra, el analito, las técnicas, los métodos y los análisis. Entonces, vamos a ir conversando un poco sobre esto. Y para eso vamos a ayudarnos con una diapositiva, que por cierto ya están preparadas, ¿no? Y me parecen que son las más idóneas para entrar a poder revisar este intro de química analítica. Entonces, ya tienen ustedes en sus pantallas la diapositiva, ¿no? Y claro, lo primero que tenemos que revisar o tenemos que preguntarnos es qué es la química analítica, ¿no? Y de qué se trata. Personalmente, la química analítica es una ramificación de la ciencia dura como tal de la química. Lo único que hace es esta parte o esta ramificación es buscar la mejor orientación para el trabajo o el análisis en el laboratorio. Ya con ustedes hemos venido viendo una serie de temas, ¿no? Por ejemplo, veíamos el curso anterior de físico-química y habíamos aprendido lo del tema del calentamiento de gases, habíamos revisado también temas que involucraba el cálculo de moles, el cálculo de átomos, y todo eso que hemos nosotros venido revisando, podemos por supuesto llevarlo al laboratorio. Hay una diferencia sustancial entre calcularlo de manera teórica y la diferencia tiene que ver justamente en que llevado a la práctica el experimento o el problema, hay una serie de factores que intervienen. Entonces, por ejemplo, los errores son parte de estos factores que luego generan un valor o un desvío del valor calculado técnicamente. Entonces, la química analítica puede definirse tranquilamente como ese segmento de la química que va a desarrollar y por supuesto va a ayudar a mejorar la metodología. Ahora aquí también hay algo importante. Nosotros, me parece que ya también hemos revisado mucho la parte teórica de la metodología de investigación. Entonces la química analítica también aplica la metodología de la investigación y fija formas de trabajo que involucran también equipos e instrumentación. Y ese equipo
Buenas, me escuchan todos. Por favor, confirmen audio. Sí, Master. Sí, Miss, Sí se sí. escucha. Sí, Miss, sí se escucha. Ya, entonces, les decía que trabajando bajo la óptica de metodología de la investigación, tema que ya se ha venido de manera continua y yo diría que hasta trillado, no todos los pasos de la metodología de la investigación, la química analítica no se aparta de ellos. Porque finalmente esos pasos los vamos a aplicar para la obtención de una información importante, pero una información que tiene que ver con la composición y con la naturaleza de la materia. Entonces, ahí nacen una serie de conceptos y son justamente los que yo he anotado ahí en la pizarra, ¿no? Cuando se habla de muestra o del muestreo, cuando se habla de analito, cuando se habla de técnicas, cuando se habla de metodología, cuando se habla de análisis. Entonces, de todos esos términos que ya nosotros hemos venido conversando, el nuevo es el analito. Entonces, la química analítica no solo le va a fijar los pasos para la metodología y la aplicación de los instrumentos en las investigaciones sobre composiciones y naturalezas de la materia, sino que Kenia Valareso Vélez, hay alguien que está tratando de acceder con ese nombre, por favor. Licenciada. Soy cedeño, lo que pasa es que estoy entrando a una computadora. ¿Quién? Porque el teléfono... Cedeño. Es que quiero ver la pantalla más grande y el teléfono no puedo ver bien. Ya, está bien. Ya, entonces le decía que el analito, que es un término nuevo para nosotros en todo lo que hemos venido escuchando, no es otra cosa sino un componente de la materia que está siendo sujeto de análisis. Entonces, ese componente puedo analizarlo desde el punto de vista de elemento, de un compuesto o de un ion. Entonces, el analito se convierte en ese sujeto de interés que parte o lo sacamos de la muestra. Y el analito que está dentro de la muestra está también relacionado a una matriz. Entonces, para poder orientar la investigación o el análisis químico, debemos de separar el analito, o ese elemento, o el compuesto, o el ion, sujeto de interés. Y ahí nuevamente entran dos términos que nosotros ya hemos revisado a lo largo de tantos años en estudio en la universidad. El tema cualitativo y el tema cuantitativo. De manera tal que tenemos que identificar el contenido del elemento o del compuesto. Y entonces esa identificación puede ser cualitativa o cuantitativa. Y por supuesto hay consideraciones con respecto a estas identificaciones. Bueno, ahí tienen en pantalla la introducción, ¿no? Que la introducción, un concepto de química analítica, de que es una rama de lo que les venía conversando desde el principio, ¿no? Es una rama de la química y por supuesto está direccionada a la separación y el análisis de sustancias químicas. Y bueno, no está tampoco alejada de los principios y las leyes que nosotros hemos visto en la parte teórica, tanto de físico-química como ahora poco estuvimos revisando lo que era la química orgánica. Quizás nos faltó profundizar y de hecho ver las interacciones con los alcoholes y la cuestión esta de
los compuestos aromáticos, ¿no? Entonces se juntan los dos tipos de química, ¿no? La química inorgánica con la química orgánica. Y de los dos temas, yo puedo generar los experimentos o puedo trabajar en el laboratorio. Algo habíamos mencionado en la parte orgánica y hablamos de, por ejemplo, la hidrogenación. También habíamos hablado de destilación, cuando decíamos de que habían hidrocarburos que en la industria tienen que destilarse. O también habíamos hablado de la formación de cierto tipo de elementos como los alcoholes y los fenoles. Entonces, la química analítica no separa nada de eso. Sigue los mismos principios, las mismas leyes, no cambia. Lo único que hace es comprobar y poder determinar ya valores, ¿no? Valores que están bastante ligados al equilibrio, a los equilibrios químicos de las reacciones. Entonces, ustedes ya habrán visto en algún momento de la vida un balance de ecuaciones tipo redox o un balance de ecuaciones solo trabajando con electrones. Entonces, la química analítica busca es aterrizar esa parte teórica y aterrizando esa parte teórica poder determinar qué tan distante está el valor teórico calculado. ¿Qué más podemos mencionar de la química analítica? Bueno, ya esto, las preguntas del análisis cualitativo y cuantitativo, ahí no vamos a mencionar mayor comentario, ni vamos a hacer más comentarios. Ya conocen que la parte cuantitativa es la numérica y la cualitativa tiene que ver con las características. Entonces, lo que hay que complementar es efectivamente que el análisis cualitativo también me ayuda para direccionar la presencia o la ausencia de algunos elementos. Y que la parte cuantitativa, en cambio, me va a generar un resultado que esté ligado a la composición química de la materia. Bueno, la autora de estas láminas indica que la parte cuantitativa es la más importante. En mi experiencia personal, ambas son necesarias. Y ahí sí voy a compartir una experiencia de laboratorio, ¿no? Usualmente se emplean indicadores de colores, por ejemplo, para saber, para poder identificar el instante en el cual en una sustancia determinada se produjo oxidación. Y entonces ahí es importante la coloración. Eso es parte de una parte cualitativa. No es tan sencillo decir, bueno, sí, ya se oxidó y yo voy a hacer el cálculo inmediatamente. Tengo que buscar el momento preciso en que la sustancia se oxida. ¿Y a qué me estoy refiriendo exactamente? Estoy refiriendo a una reacción entre el cianuro y el ozono. Entonces, en ese tiempo, este experimento estaba orientado justamente a determinar un problema de contaminación de calidad de agua y se buscaba una solución. Una solución que consistía en ese cianuro, dejarlo
permanecer, pero ya como un elemento menos nocivo. En este caso es el ion cianuro. ¿Y cómo se lograba eso? Se lograba justamente oxidándolo con el ozono. Máster, disculpe, pero su audio está bien malo, no se escucha casi nada. Ahí escuchan. Ahí escuchan, por favor, confirmen. Sí, Máster, pero se escucha como entrecortado así. Avancemos y yo los escucho a ustedes, pero no, realmente me es difícil poder determinar de ustedes qué tanto me escuchan. Bueno, entonces seguimos conversando con respecto a este tema del análisis cuantitativo y cualitativo. Entonces le decía que una reacción de oxidación no era tan fácil de determinar el instante en que propiamente se oxidaba esta sustancia. Y para ello es necesario incluir un indicador. Y estos indicadores obviamente generan en la sustancia un cambio en su coloración. Entonces, ambos análisis, en realidad, el cualitativo y el cuantitativo, son fundamentales. Ambos análisis. Porque ambos análisis yo los llamaría inclusive que son hasta complementarios. Veamos. Entonces, la muestra como tal, nosotros sabemos que es una parte representativa de la materia. Y esa muestra no es otra cosa sino hasta en la estadística, es una alícuota en realidad, o es una porción de un universo o una fracción. Entonces, de la muestra, yo pongo una alícuota, que es un pedazo, una partecita. Y a eso le decimos la alícuota. De la muestra, del universo saco la muestra y de la muestra yo saco una alícuota y esa alícuota es analítica. Esa es la relación que nosotros tenemos que recordar. Entonces, como definición, usted puede anotar que la matriz de la muestra es el conjunto de aquellas especies químicas que además acompañan al analista. Entonces, la técnica analítica, hay autores que mencionan que la técnica está fuertemente vinculada con el método. Hay autores que lo dejan así. Pero hay otros autores que mencionan que la técnica analítica es un mecanismo justamente que lleva a cabo el análisis químico. Esa es la técnica. Y el método analítico, en cambio, es el concepto más amplio. Y el concepto más amplio
muchos autores, ¿no? Incluye la técnica, la operación como tal y la instrumentación. Y por supuesto, en la operación, yo ahí tengo dado el concepto del analito y de la matriz del analito. Hay un método de análisis y hay métodos de análisis que son mucho más específicos. Entonces, ahí nace el concepto de especies interferentes. Especies interferentes en un análisis y, por supuesto, estas especies que tienen naturaleza química generan una importante influencia sobre el analista. Se había anunciado una especie muy rara de grafito. Y este grafito está justo debajo de las pirámides de México. No lo pueden los investigadores definir como grafito como tal, porque además encontraron en el análisis de las muestras restos de mercurio y sustancias de materiales conductores, muy importantes. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegan los investigadores? Que, por ejemplo, estas especies interferentes pueden generar diversas respuestas en el análisis. Uno de ellos pudiera ser el incremento de la temperatura. Entonces, a eso es que se refiere los autores cuando citan el concepto de especies interferentes. Entonces, ahí nace una clasificación con respecto a interferencias negativas o las interferencias positivas. Nuevamente, nos estamos enlazando al tema de errores también. Porque una interferencia negativa está fuertemente ligado a los errores que se pueden también producir durante el muestreo. Lo que se me ocurre mencionar de primera mano es el error usual, la contaminación de la muestra. Ese es un error típico. Otro error que se puede generar es que al momento de extraer la muestra y sacar o ver el analito, se pueda oxidar. Y claro, hay factores también que ya no tienen que ver con especies de interferencia, sino, por ejemplo, con el tema de la humedad, pérdidas de materiales volátiles. Pero todo eso está alineado. Aquí vamos a colocar un par de flechas. Aquí vamos a colocar un par de flechas. La muestra, en la muestra, podemos encontrar especies interferentes. Y estas especies pueden generar, como les decía,
respuestas positivas o respuestas negativas del análisis. Entonces, nuevamente repito, hay errores como por ejemplo aquellos que son provocados por cambios de factores abióticos. Un factor abiótico es la humedad relativa o los porcentajes de humedad relativa. Otro factor es la pérdida de material volátil que puede existir en una muestra. Todo eso me genera o son propiciados por las interferencias, ¿no? Ahí surge un tema importante. Otro concepto que se le llama el enmascaramiento. Y el enmascaramiento es un término que suele ser usado con el cual se busca eliminar esa interferencia. Y se emplea este término o las acciones direccionadas de las técnicas para el enmascaramiento y la especie interferente es transformada en otra especie química. La finalidad es no alterar la respuesta química del analítico. Entonces, la mayor parte de todos los métodos analíticos que nosotros vamos a ver, justamente tienen obligadamente que buscar ese patrón de referencia, ese patrón estándar para hacer los marcos de acción. Y a ese marco estándar le denominan disolución patrón o resultante. Entonces, ¿cuál es el concepto de disolución patrón? Es la disolución de la concentración determinada en la muestra. Y por supuesto, esa disolución me va a ayudar a generar gráficos. Y estos gráficos, con ese patrón, yo puedo establecer las famosas curvas de calibración o las curvas de calibrado. Yo recuerdo tanto bueno, ya eso en la época de estudiante, en el polo, siempre se nos utilizaba o calibrar. ¿Cuál era la finalidad o cuál es la finalidad de calibrar un instrumento? Al mínimo posible los porcentajes. Inclusive hay formas de calcular una manera teórica de calcularlo, ¿no? Y una vez que tenemos calibrado el instrumento, ahí yo parto a lo que corresponde o lo llaman disolución patrón o estándar. Y con esa disolución se estructuran las curvas de calibrado. Miss, buenas tardes, saluda María. No sé si es mi audio o qué, pero yo no le escucho bien. Eso me está diciendo John, pero yo no, o sea, para mí me es difícil saber la recepción del lado de ustedes. O sea, Miss,
O sea, de escuchar se le escucha, pero se escucha entrecortado y en ciertas partes del audio, o sea, pierde toda la fuerza del audio y no se escucha muy bien. Oiga, lastimosamente, como le expliqué, ya eso no me es difícil para mí arreglar, porque ya eso depende de la velocidad de la conexión. Lo que puedo prometer el día de mañana es cambiar de máquina en la esperanza de que sea un problema de máquina, ¿no? Yo regularmente he estado haciendo todas las transmisiones en este mismo sitio con esta máquina. Por eso no sabría qué decirles cuando ustedes. Yo a ustedes los escucho perfectamente. A ustedes. Y haciendo así tendrían es que revisar los videos, ¿no? Lastimosamente no sé, quizás hoy está mala la conexión, no lo sé. Bien, entonces, antes de culminar esta parte introductoria, ¿cuáles son las características del muestreo? Y lo vamos a escribir en la pizarra. ¿Cuáles son las características del muestreo? El muestreo no puedo tener yo una muestra que no sea representativa del universo. Y hay técnicas. Por ejemplo, la del cuarteado del universo. Cuando pensamos, por ejemplo, en, vamos a quitar el caso de una placa Petri, ¿no? Y en la placa Petri, imaginariamente, puedo visualizar las cuadrículas de la placa Petri. Y en las cuadrículas analizar, por ejemplo, el número de población. Ese es un ejemplo típico y que se me viene a la mente y está mucho más a la mano. Entonces, en el microscopio puedo, por sectores de la placa, analizar una muestra y en esa muestra calcular el número de poblaciones de bacterias. Eso es representatividad. Porque lo estoy trabajando con la herramienta de cuadrícula. En el suelo también puedo yo generar un análisis o un muestreo con representatividad. Entonces, para ello, empleo nuevamente las cuadrículas y añado el tema de las calicatas. ¿Qué son las calicatas? En una coordenada específica en base a la cuadrícula. Es la proporcionalidad. Porque ya ahí me incurre en un error. Y bueno,
Mis disculpe, y si por ejemplo ya mejor la clase la da mañana, porque ahorita por lo general no se le escucha nada, entonces uno no se le va a entender prácticamente, porque no se le escucha, por ejemplo, hay partes que no se le escucha lo que es nada. Qué contrariedad. Nosotros nos hubiésemos quedado con los ejercicios de química orgánica. No creo que ahí. Por ejemplo, ahorita es que dijo algo, no se le entendió nadito, sé que yo hay partes de que no le escucho en realidad lo que es nada. Vamos a dejar hasta ahí. La clase se cierra con 25 personas que están en conexión. Son Navarrete, Ariel, Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Sandy Barahona, Miguel Arecoa, Dayana Púa, Denis Barahona, Erika Miranda, Gabriela, González, Quince Don Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Macedo, Zamora, Libemo Carioca, Luisa Vera, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Michela Ítala, Lucio Payo y Melania Figueroa. Por favor, vamos a hacer la toma de curso. Enciendan las cámaras, los que puedan, ¿no? Para hacer la foto del curso. Bien, vamos a cerrar hasta aquí con lo de la clase y en vista que no se escucha nada, bueno, hoy espero ya terminar de subir esas grabaciones. Ahí se puede escuchar lo que hemos revisado hasta ahora. Solo hemos visto, lo voy a escribir por chat. Solo hemos revisado introducción, intro de química analítica. Conceptos. El concepto de analito. Y características del muestreo. A todos. Solo hemos revisado